Hola, soy Héctor Gasteluyturri, mentor acreditado de la Escuela de Mentoring, y hoy le damos la bienvenida a este espacio de las voces del mentoring a Carlos García Cuevas, responsable del programa Sozen Hub de impulso al emprendimiento y empleo en el sector de la Silver Economy del Grupo Servicios Sociales Integrados, y a Norberto Muñoz Castellanos, director de Anzuategui Fisioterapia. Ambos han participado como mentor y mentee respectivamente en el programa Baracaldo Mentoring Club, promovido por Inguralde, Agencia de Desarrollo del Ayuntamiento de Baracaldo, y desarrollado por la Escuela de Mentoring. Con ellas vamos a conversar sobre su experiencia en dicho programa, como mentor y mentee, su relación de mentoring y los resultados del proceso de mentoring. Bueno, empiezo contigo, Carlos. Tú ya habías tenido experiencia como mentor, pero bueno, ha sido tu primera experiencia con el modelo, con la propuesta de la Escuela de Mentoring. ¿Cómo te lo imaginabas al principio y cómo ha sido la vivencia real? Pues la vivencia ha sido muy distinta de lo que me esperaba y de otras experiencias que había tenido anteriormente, porque en muchas ocasiones en mi trabajo, con algunos acompañamientos, muchas personas se acercan a mi organización y concretamente, yo acompañado a personas que me hacían muchas preguntas y buscaban respuestas en muchas ocasiones, ¿no? Entonces han sido procesos de acompañamiento donde yo he tenido que trasladar mucha información, responder a muchas preguntas y hablar mucho. Sin embargo, este proceso, ¿no?, lo que me habéis enseñado, ¿no?, Marisa y tú, y esta experiencia es un poquito al revés, ¿no? He tenido que preguntar mucho, ¿verdad? He tenido que preguntar mucho y escuchar mucho. Hablar menos, escuchar y preguntar. Entonces, para mí ha sido, yo creo que probablemente el mayor cambio, ¿no?, de lo que me esperaba, lo que ha sido la vivencia y el aprendizaje. Vale, Norberto, bueno, aunque ya lo has mencionado antes un poquillo en el vídeo, ¿nos puedes contar cuál fue la definición del objetivo en tu proceso? ¿Cuál crees que ha sido el grado de consecución del objetivo y qué acciones has implementado para llegar a él? Sí, bueno, a mí me pasó lo contrario que a Carlos, ¿no? Yo el proceso más o menos lo entendía bien y ha sido más o menos lo que yo esperaba. Bueno, yo vengo del mundo clínico, yo vengo del mundo de la fisioterapia, que es un mundo muy sanitario, ¿no? Y yo necesito, creo que, sobre todo es algo, un aspecto más personal, yo creo que necesitaba dar un salto más, sobre todo a una parte muy gestora dentro de la clínica. Claro, yo me siento delante de Carlos y me dice, bueno, ¿qué tal? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo empezamos esto? Le planteo un poco cuál es mi objetivo y me dice, perfecto, vamos a buscar los medios para lograrlo, ¿no? Y desarrollar eso dentro de un centro de fisioterapia, pues bueno, no siempre es fácil, por eso porque tenemos, repito, un perfil muy clínico que siempre estamos viendo pacientes. Bueno, empezamos todo el proceso, lo desarrollamos creo que de una manera muy natural, yo creo que es como la palabra más mejor me viene a la boca. Y bueno, empezamos a cumplir todos los plazos, a hablar y a poner un poquito lo que es un mapa, una ruta de dónde estamos, dónde queremos llegar y qué tenemos que hacer para cumplir todos esos objetivos con un protocolo y con un tiempo, ¿no? Esto supone hablar con el equipo, presentarles el nuevo proyecto, presentarles un cambio de rol, primero que sea entendido por el equipo, supone delegar, saber hablar con el equipo por una parte y delegar, es decir, recuerdo que siempre poníamos un ejemplo de un director de instituto que es director, pero que da una hora de clase a la semana, ¿no? Yo no quiero perder el contacto con mis pacientes, pero es evidente que tengo que delegar, ¿no? Empiezo a ceder pacientes y empezamos a ver un poquito, todo eso para generar primero un crecimiento personal, un cambio de rol y por supuesto todo esto poder llevarlo también a un crecimiento en la empresa que al final es un poco lo que nos interesaba, ¿no? Repito que muy cómodo en todo el proceso y creo que es un proceso natural, yo creo que es un poco lo que más destacaría. Carlos, en la propuesta de la escuela hablamos mucho sobre una situación de partida. Para llegar a la situación deseada hay que trabajar un gap. Entiendo que para ti el trabajar con la propuesta de la escuela de mentoring, ahí igual has tenido que trabajar algún gap tú también, ¿no? Sí. Otra forma de hacer. Sí, es lo que he comentado justo anteriormente, el cambio de chip, ¿no? De pasar de ser, de dar consejos o de dar información y dar orientaciones a escuchar y a parafrasear y a hacer preguntas, ¿no? Para ayudar a la otra persona a que vaya tomando un poquito y vaya viendo un poquito las situaciones, ¿no? Entonces yo creo que es lo que más he estado trabajando en esta temporada con el proceso de acompañamiento. ¿Cuál ha sido tu principal gap, Norberto? ¿Dónde estabas antes? ¿Dónde estás ahora? ¿Cuál ha sido el gap que has trabajado?
Bueno, el gap para mí está clarísimo, ¿no? El gap soy yo. Lo tengo clarísimo. Hay una pregunta que cambia el proceso, que es en una sesión me dice Carlos, bueno, veo que tienes todo claro qué es lo que impide hacer esos cambios, ¿no? Y después de mucho pensar, bueno, uno descubre que el cambio está en uno mismo, uno lo hace o no lo hace, ¿no? Entonces el principal problema para hacer ese cambio probablemente pudiese ser yo, ¿no? Esta conocida zona de confort donde te encuentras muy a gusto, es cierto que tenemos esa sensación de cumplir un ciclo y queremos hacer cosas nuevas, pero salir de ahí cuesta, ¿no? Eso yo creo que para mí fue como lo más importante, ¿no? Saber que todo cambio nace en uno mismo y que bueno, si eres capaz de vencer eso, para adelante. Y luego el segundo, que también era algo que me costaba mucho, es pasar del día a día, que es verdad que el día a día nos come, a tener que planificar, ¿no? A tener que hacer un mapa de plazos y cumplir los plazos, porque hacer programaciones a una semana, 15 días es muy fácil, hacer programas a un año vista, bueno, queda lejos, ya llegaremos, ¿no? Ese cambio, todavía sigo trabajando en ello, pero bueno, ese es, digamos, el segundo gap que he encontrado a la hora de trabajar, pero contento. Entiendo por lo que nos habéis ido manifestando, bueno, a mí a lo largo de todo el proceso y por lo que habéis manifestado aquí, que bueno, que vuestro grado de satisfacción con el proceso es elevado. ¿Cuáles consideráis que han sido las claves, los factores críticos de éxito, desde la mirada del mentor hacia el mentí y viceversa? Bueno, para mí uno de los ámbitos clave ha sido sobre todo la confianza de los mentores. O sea, ¿no? el hecho de estar también con un mentor y que te va preguntando muchas cosas y te va haciendo reflexionar y pensar en voz alta, pues yo creo que es un ejercicio de confianza en la persona que tienes delante, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me ha parecido que ha sido uno de los ámbitos clave, ¿no? Que ha confiado en mí y ha ido expresando y ha ido reflexionando conmigo, ¿no? Con mi compañía, ¿no? O sea, me parece que ha sido el elemento clave, porque yo he podido hacer las preguntas y las conversaciones han fluido con naturalidad precisamente por esa confianza y esa libertad en la que él se ha sentido de expresar, bueno, pues todo lo que le iba viviendo en las sesiones. Yo creo que ha sido, pues bueno, el elemento clave que yo he detectado también, que ha sido de éxito un poquito de este acompañamiento. Bueno, yo coincido con Carlos, aunque yo sé que él es más humilde, también el mentor ha sido clave. Yo creo que algo que hicimos muy bien fue la primera sesión, plantear muy bien qué es esto y para qué es esto. Planteamos muy bien cuál es la situación y eso generó lo que ha hecho Carlos en una confianza, ¿no? Luego destacar de la labor de Carlos su metodología de escucha activa. Uno entiende que puede hablar con tranquilidad, con confianza, que no está siendo juzgado, que eso es muy importante, que no está siendo criticado, que no hay errores, que solo hay aprendizaje y a partir de ahí entender sobre todo que el proceso de mentoring es algo que destacamos mucho en la primera sesión, es algo para es un momento personal, es algo para mí, ¿no? Ni siquiera es algo para la empresa. Y a partir de ahí, bueno, uno hace sus reflexiones personales y luego sus decisiones y evidentemente las quiere llevar a la empresa. Pero es un momento para uno mismo, ¿no? Entonces, en el día a día, tanto que corremos, el tener esa obligación, ese compromiso de decir, bueno, ahora tengo que parar una hora, tengo que tomar un café y reflexionar, es muy, muy, muy importante. Generan confianza y creo que hemos coincidido con todos, eso se nota. Y bueno, desde el principio fluyó muy bien y estamos, yo creo que bastante contentos, yo por lo menos. Vale. Carlos, en nuestra propuesta, en la propuesta de la escuela de mentoring, definimos al mentor como un socio pensante que ayuda a cambiar de perspectiva, de alguna manera. ¿Cuál crees que ha sido el principal cambio de perspectiva que has generado en Norberto? Pues, bueno, yo repasando el proceso, yo creo que, bueno, en las sesiones he ido con muchas preguntas y muchas cuestiones, pero como ha comentado antes Norberto, yo creo que fue al principio, y lo has comentado ahora, la pregunta de qué te impide alcanzar un objetivo y dar este cambio, ¿no? Y yo creo que ese descubrimiento que hizo él, sobre todo al principio, en las primeras sesiones, que ha explicado él bien, ¿no? De qué me lo impide, ¿no? ¿Por qué no lo he hecho hasta ahora, ¿no? Soy yo, el poder está en mí, ¿no? Yo creo que ese cambio de perspectiva que hizo al principio, yo creo que ha sido, vamos, probablemente la pregunta clave, ¿no? O sea, sí que me estrujó la cabeza en hacerte muchísimas preguntas en muchas sesiones y luego resulta que es una, ¿no? Realmente hace claro y con la que ha ido él solo, como quien dice, ¿no? Con mi compañía, pero que ha tirado él, ¿no? Entonces yo creo que ese es, no sé, del proceso de cambio de perspectiva, ese me parece probablemente que también me ha explicado él, es más fundamental, ¿no? Ese cambio de decir, ¿qué me impide a mí, ¿no?
dar este paso, ¿no? Y descubrir que, bueno, pues que el cambio estaba en él, ¿no? Entonces, pues bueno. Alberto, más allá del cambio que el proceso tú has experimentado como persona a través del proceso, o sea, ¿en qué ámbitos de la gestión consideras que ha impactado, de la gestión de la empresa, consideras que ha impactado el proceso? Bueno, te diría que prácticamente en todos. Sobre todo nos hemos dado cuenta de que necesitamos un área de gestión importante, no de administración, que ya la teníamos, nunca había ningún problema, pero sí tenemos que gestionar lo que queremos hacer en el futuro. Tenemos un proyecto a corto plazo, que serán 6 o 8 meses, y otro proyecto a 2 años. Y hay que gestionarlo desde ahora. Repito que esto no es algo que se vea claramente en un centro de fisioterapia, más que nada nos dedicamos un poquito al día a día, ¿no? Y esto es reunir al equipo y decir, bueno, tenemos este calendario y tenemos que cumplir estas acciones en estos plazos. Claro, todo el equipo ve que hay un futuro, que la empresa quiere crecer. Creo que se han sumado muy bien a ese nuevo proyecto, creo que les ilusiona también, creo que bueno, les hace ver que forman parte de una empresa que tiene ganas de crecer, que está activa y bueno, cada uno en su medida, lógicamente, pero todos se han involucrado en este proyecto y estamos todos a una remando en la misma dirección, que creo que es lo importante, ¿no? Eso es, antes nos reuníamos para compartir casos difíciles, porque tengo un paciente que no sale, y ahora nos seguimos, por supuesto, reuniendo para eso, pero también nos reunimos para decir cómo va esto, cómo lo podemos hacer, qué podemos mejorar, qué contactos tenemos, con quién podemos trabajar. Y bueno, yo creo que es muy interesante, ¿no? Vale, Carlos, en la formación que hicimos con vosotros, con vosotras, hacemos mucho hincapié en los diferentes roles o dimensiones desde los que el mentor debe apoyarse para acompañar al mentí en su proceso. ¿Cuáles dirías que han sido los principales roles en los que tú te has apoyado? Bueno, pues había bastantes roles y cuando comenzaba el proceso, digo, bueno, me abrumaba un poquito, ¿no? Digo, a ver, en cuál te tienes que ir ubicando, ¿no? Y luego el proceso, la persona te lo va pidiendo, ¿no? Tú también vas descubriendo y lo que Norberto precisaba con las conversaciones es sobre todo acompañar en las decisiones y los pasos que él iba dando, ¿no? Entonces era un acompañar y indagar también un poquito, ¿no? Pues también hacer preguntas primero de cómo te ha ido, de qué tal has estado, cuáles han sido las dificultades, cómo ha ido la cosa, ¿no? Y eso yo creo que lo voy a decir, le ha venido bien, ¿no? Y luego por otro lado, ir preguntando cuestiones, ¿no? Oye, ¿te has parado a pensar en esto, en aquello? ¿Sabes qué puede suceder? ¿Crees que esto es importante? ¿Crees que esto no es importante, ¿no? Entonces ha sido sobre todo el indagador y acompañante han sido probablemente los dos roles que yo he ido desarrollando en el acompañamiento con él, ¿no? Porque otras cuestiones más de asesorar o de facilitar recursos, pues él ya tenía una mochila y ya tenía esas capacidades de competencias, ¿no? Pero lo que él ha ido solicitando en el proceso, sobre todo en el momento que tenía fijado el objetivo y estaba ya decidido a avanzar, es pues una compañía, ¿no? Un recordatorio y qué tal te ha ido y cómo va y qué próximos pasos vas a dar. Bueno, pues ha sido, vamos, la verdad, muy distinto de los acompañamientos que es. Bueno, Norberto, ¿algún aprendizaje así nuclear que te sirva de anclaje para retos de futuro que hayas tenido en el proceso? Sí, bueno, yo creo que es un poco dar la idea o dar vueltas un poquito sobre la misma idea, ¿no? Al final creo que todos los emprendimientos salen porque uno lo decide. Uno decide ir adelante, uno se arma de valor, a veces por circunstancias obligadas y a veces porque uno quiere, ¿no? Y por lo menos es porque uno quiere. Y bueno, yo creo que el aprendizaje es eso, es decir, saber qué queremos conseguir, poner los medios para ello y con cabeza, como hemos hecho todas las cosas, pero por supuesto tomar la decisión, dar el primer paso y coger carrerilla. O sea que, repito, la decisión nace en uno mismo. Vale, y mirando más allá de vuestros procesos, ¿qué tipo de impacto creéis que estos procesos pueden tener en el ecosistema empresarial o en la comunidad del municipio? Estas preguntas para los dos. ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, yo lo he vivido, a mí me parece fundamental, me parece que sobre todo en el contexto en el que estamos, en Baracaldo, una ciudad con 100.000 habitantes, con muchas empresas, pequeñas y medianas empresas, creo que lo hemos anunciado antes o que lo han comentado antes, ¿no? Dinamizar esto es importantísimo. Yo por lo menos vengo de un sector muy sanitario donde veo que la gente se conforma con facilidad, donde si más o menos eres buen profesional es complicado que te vaya mal, pero nos quedamos en algo muy, muy limitado, ¿no? Nos quedamos en digamos, pagar las cuentas, salir adelante, que está muy bien,
pero el crecer cuesta un poquito más, nos estamos oyendo en las noticias, no vienen tiempos fáciles, no vienen tiempos cómodos, y bueno, creo que dinamizar, emprender, colaborar, saber delegar, unirse, creo que es importantísimo. Todo este tipo de labores, todo este tipo de iniciativas, bueno, además tenemos un ayuntamiento que ha hecho un esfuerzo por hacer este programa, por llevarlo a las empresas. Creo que la obligación al menos es aprovecharlo al máximo y bueno, probarlo. Entonces, bueno, en ese aspecto creo que es muy importante y bueno, pues yo desde aquí mi agradecimiento por todo lo que ha aprendido. Pues yo comparto lo que ha dicho Norberto, y también creo que se ha dicho también, María Luisa lo ha comentado también al principio, ¿no? La importancia de que el municipio tenga personas empoderadas y que crezcan y se desarrollen, ¿no? Yo creo que estos procesos facilitan el empoderamiento de las personas, que se sientan más seguras, que tomen menos decisiones también de otra manera y bueno, yo creo que eso es bueno para las empresas tener profesionales así, ¿no? Que estén empoderados y que crezcan y se desarrollen, ¿no? A mí me parece que es una apuesta por las personas, por profesionales capaces de llevar adelante proyectos empresariales bueno, pues más fuertes, ¿no? Estamos fortaleciendo los proyectos empresariales, fortaleciendo a las personas que los dirigen. Vale. Bueno, ya para cerrar voy a hacer una pregunta un poquito más íntima. La propuesta de la escuela trata mucho trata de ser humana y de generar vínculos de confianza, ¿no? Entre el mentor y el mentí. ¿Cómo queda vuestra relación a partir de ahora? Bueno, pues sí que lo hablamos un poquito, sí, de conocernos de otra manera también, ¿no? O sea, yo creo que también estuvimos hablando de conocernos de otra manera y de permitirnos, bueno, pues, o sea, otros enriquecimientos mutuos en otros roles y en otros espacios, ¿no? De saber él cosas de mí y yo cosas de él, pero ya desde otro tipo de relación también, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí tenemos algunas cosas pendientes para explorar y para continuar. Sí, yo creo que bueno, esto al final deriva en esa confianza, deriva lógicamente en una amistad. Lo que Carlos sí me dijo en la última sesión es evidentemente, sí, ¿no? Vamos a seguir con una amistad, pero evidentemente su rol cambia. Entonces yo también tengo que conocer ahí a otro Carlos, a un Carlos también mucho más activo y nos queda seguir compartiendo nuestro crecimiento personal y empresarial y por supuesto pues eso, vernos en otros contextos, creo que se ha mencionado por aquí, poder tomar una caña, compartir algunas cosas de estas ya sin tanto traje, ¿no? Digamos, sin tanto protocolo y bueno, un poco más natural, o sea que bien. Muy bien, pues muchas gracias a ambos por compartir la experiencia con nosotros. Muchas gracias Carlos, Norberto, me ha encantado conversar con vosotros sobre mentoring. Juntos hacemos crecer el talento. Esta es la misión de las voces del mentoring. Poner en valor la labor de los mentores y mentoras como motor del desarrollo de personas, organizaciones y territorios, a través de las experiencias en primera persona.